¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Y como siempre nos da mucho gusto la maestra Gaby Rivas y a mí darles la bienvenida a esta sucesión de español para sexto grado. Gaby, bienvenida. Muchas gracias, María. Qué gusto poder saludarlos de nuevo. Hoy continuaremos trabajando con la práctica social del lenguaje número 7, escribir un relato histórico para el acervo de la biblioteca de aula. De este modo, como lo mencionamos ayer, seguiremos trabajando con un tipo de texto vinculado con la historia, el relato histórico, pero desde la perspectiva de nuestra asignatura, lengua materna. Así es, y nosotras escribiremos un relato histórico sobre el duranguense José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido por todos como Pancho Villa y como el Centauro del Norte, ¿cierto, Gaby? Así es, María. Por lo que veo, investigaste por tu cuenta, lo cual me alegra bastante. Los lectores de nuestro relato histórico serán los beneficiados. Así es, Gaby. Y también te cuento que leí que a Pancho Villa le decían el Robin Hood mexicano, como el héroe del folclore medieval inglés que robaba a los ricos para darle a los pobres. Así es, María. Pero recuerda que en contraste, como se menciona en el relato escrito por Nelly Campobello, también hay quienes lo consideraban un bandido. Sí, de acuerdo con lo que pude investigar, hubo y hay quien incluso lo considera alguien cercano a un santo porque actuaba en favor de los desposeídos y los marginados, de la gente del pueblo del cual surgió. Sí, María, como hemos ido descubriendo, este insigne personaje poseía grandes cualidades. ¿En qué? Insigne. Ah, no, permíteme, Gaby, voy a buscarlo porque no sé qué significa insigne. Como siempre me voy a apoyar de nuestro diccionario, y aquí está la I. Ah, mira, aquí ya lo tenía. Insigne. Dice, Bien. Célebre. Esa es la definición que nos dan. Muy bien. Y esto espero que en casa les quede bastante claro, no hay duda de ello. Significa célebre. Bueno, pues entonces ahora que ya hicimos este paréntesis y que mencionaste a Robin Hood hace unos minutos, aprovecho para recomendarles a las y los niños en casa la lectura de algunas de las múltiples versiones que existen sobre Robin Hood. Estoy segura de que la disfrutarán. La historia es muy emocionante. Además, les permitirá entender con mayor profundidad las razones por las que Pancho Villa recibió ese nombre. Qué bueno que nos hagas, Gaby, esta clase de recomendaciones, porque me encanta leer literatura y durante esta época de pandemia he hallado pocas actividades más placenteras que esta, la de la lectura. Y hablando de leer, ¿no tiene la impresión de que algo se nos está olvidando? Ah, sí. Muchas gracias por el recordatorio. A estas alturas de la clase, casi siempre he mencionado el propósito de la sesión y los materiales que vamos a necesitar. No, Gaby, no me refería a eso, sino al segundo relato sobre nuestro Robin Hood mexicano. De acuerdo, María. Primero explico el propósito de la sesión. Digo qué materiales vamos a necesitar y con mucho gusto leemos el relato sobre Francisco Villa que tenemos preparado para la clase de hoy. Bueno, Gaby, está bien. El día de hoy vamos a seguir reflexionando sobre las principales particularidades del relato histórico. Además, explicaremos cuáles son las fuentes documentales para el estudio de la historia y trabajaremos en torno a la identificación de las características del lenguaje formal en el relato histórico, al empleo de adverbios y frases adverbiales para hacer referencias temporales y al establecimiento del orden de los sucesos relatados, en particular a la sucesión y simultaneidad, y a las relaciones causa y consecuencia en los relatos históricos. Ah, suena muy interesante lo que estudiaremos el día de hoy. Por lo que veo, el trabajo con esta práctica social del lenguaje nos permitirá comprender mejor y disfrutar más los relatos que leemos y, en consecuencia, tendremos más y mejores herramientas para que nosotros podamos escribir uno. Así es, María. Y bueno, antes de leer el segundo relato sobre Pancho Villa, diré rápido que para la sesión de hoy necesitamos los siguientes materiales: libro de texto de español, cuaderno, algo con que tomar nota y, de ser posible, un diccionario de la lengua española. Como este. Pues yo ya estoy lista y seguramente en casa también lo estarán, con todo y nuestro diccionario. Ahora sí,
Vamos a leer un fragmento del capítulo titulado Becerrillo, de la novela histórica Vámonos con Pancho Villa, del escritor chihuahuense Rafael F. Muñoz. Y ya que estás tan impaciente por comenzar, María, ¿podrías hacerme el favor de realizar tú la lectura en voz alta? Por supuesto que sí, coronela. Muy bien, pero antes... Ay, no, es broma, ¿verdad, Gaby? No, María, solo debo decir algo muy breve. Mientras escuchan el relato histórico, reflexionen sobre sus principales características y sobre sus posibles funciones. Asimismo, antes de comenzar, les pido que se den un par de segundos para recordar el relato que leímos ayer, el escrito por Nelly Campobello, y que traten de identificar las similitudes y las diferencias entre ambos. Muy bien. Ahora sí ya puedo empezar, Gaby. Ahora sí, María, por favor. Pongan mucha atención. Vámonos con Pancho Villa, había dicho a Miguel Ángel, un ranchero de San Pablo llamado Tiburcio Maya, en quien muchos hombres del rumbo habían encontrado ciertas dotes de cabecilla y lo declararon su guía en un intento de unirse a la revolución. ¿Pancho Villa? Sí, él es el jefe, muy atrevido y muy valiente. Entró en los Estados Unidos en marzo con 8 hombres y ahora tiene más de 1000, bien armados y bien montados. Tiburcio le explicó cómo habían sido derrotados los soldados del gobierno en varios encuentros. Le dijo por qué era que peleaban los revolucionarios y le aconsejó que dinamitara el puente. Cuando Miguel Ángel surgió de las aguas del río, aún trémulas por el estallido, 5 hombres montados lo esperaban, teniéndole preparado un caballo con silla. Y dejando atrás el humo de la explosión que manchaba la tarde, se fueron en busca de Francisco Villa, hasta encontrarlo. 34 años de edad, 100 kilos de peso, cuerpo musculoso como una estatua. Su mirada parece desnudar las almas, sin interrogar, averigua y comprende. Es cruel hasta la brutalidad, dominante hasta la posición absoluta. Su personalidad es como la proa de un barco. Divide el oleaje de las pasiones, o se le odia o se le entrega la voluntad para no recobrarla nunca. Ante él se presentaron, expresándole su deseo de unirse a la revolución. ¿Por qué? Por la intuición vaga de que iban a luchar por una causa que les favorecía. Ellos mismos no sabían a punto cierto qué quería la revolución, pero cada cual tenía sus motivos de queja y sus deseos de una situación mejor. Sus odios, sus deseos de venganza, sus anhelos de mejoramiento económico, todo creían poderlo satisfacer. La revolución. La sonoridad del grito arrastra a los espíritus rebeldes. Y los hombres, acostumbrados a la vida armada del campo, donde a tiros se defiende una milpa contra los ladrones de elotes, a tiros se disputa un caballo salvaje sin más de un jinete lo persigue, a tiros se vive y a tiros se muere. Esos rancheros fueron de una vez a disputarse en la revolución, no una mazorca o un potro, sino un derecho a la vida más alto. Ellos no habían sido peones nunca, y no iban como estos a la revolución con el solo deseo de un pedazo de tierra que llamar propio. Entonces los ayudaremos, a tiros. Bueno, pues dense por juntados. ¿Saben leer? Seguro que sí. Entonces comienzan de tenientes, conformes. ¿De dónde vienen? De San Pablo. ¿Qué tan hombres son? Este Máximo, cuando toma, anda por ahí gritando. Y de que bebo vino, parece que bebo leones, nos dicen los leones. Arreglados, pues, que son los leones. A ver si como rugen muerden. ¿Cómo se llaman? Tiburcio Maya a la orden. Máximo Perea. Rodrigo Perea. Melitón Botello. Martín Espinosa. ¿Y usted, muchachito? Miguel Ángel del Toro. ¿Del Toro? Estás muy muchacho para ese apellido. Te diremos Becerrillo. Desde entonces se disputaban el honor de ir por delante de la irregular caballería villista en los encuentros con los federales o los auxiliares de estos, los colorados de Pascual Orozco. Muchas veces fueron de espías hasta las ciudades dominadas por el enemigo. Silenciaron centinelas, atravesaron trincheras, regresando con detalladas noticias y con los quepís de sus víctimas ensartados en la punta de sus sombreros de palma. Estuvieron en el combate de San Andrés, donde Pancho Villa capturó 11 trenes de ferrocarril a los federales, y fueron ellos quienes, hacha en mano, le ayudaron a rajar leña para incendiar una alcantarilla de ferrocarril cuando vieron avanzar los trenes en que se acercaba el refuerzo del enemigo. Se batieron frente a Chihuahua, en Tierra Blanca, en Ojinaga, y quién sabe cuántas veces más. Muñoz Rafael F., Vámonos con Pancho Villa, México, Ediciones Era 2009, páginas 56 a 58.
¿Te gustó? Me encantó, Gaby. Te sugiero que cuando te sea posible leas la novela completa, sobre todo si te atrae tanto el personaje de Francisco Villa. Así lo haré, lo prometo. Por otro lado, ¿qué podrías decirme sobre el tipo de lenguaje empleado en los relatos históricos que hemos leído? ¿Cómo es, María? Pues en general es un lenguaje muy correcto, por decirlo de algún modo. Así es, María. Para la escritura de los relatos históricos suele emplearse el lenguaje formal, tema que también hemos estudiado en otros momentos de la primaria. Pero este es un buen punto para recordar que, en efecto, como pudiste apreciarlo y como podrías volver a verlo releyendo en casa el relato histórico sobre la expropiación petrolera que aparece en la página 88 de tu libro de texto de español, el lenguaje formal se distingue por la corrección sintáctica, por cuidar mucho la forma, por emplear un vocabulario preciso y por la ausencia de muletillas, modismos y vulgarismos, excepto en algunas partes de los relatos, como los diálogos directos, en los que, para que resulte más verosímil, sí suele emplearse un lenguaje más informal, cercano al cotidiano, como en el relato de Rafael F. Muñoz. Así es, podemos ver en pantalla este diálogo en el que le cambian el apellido del Toro a Becerrillo. Sí. Y a través de los diálogos directos de los personajes, pues se escuchan más naturales, por decirlo de alguna forma, y de una forma pues más cercana a cómo habla la gente del pueblo en su día a día. Así es, María. ¿Qué otra cosa llama tu atención de este relato histórico? Pues que a diferencia del anterior, se centra más en las acciones. El de Campobello en general es un poco más reflexivo. ¿Por qué piensas eso, María? Porque mientras en el fragmento del relato de Campobello, el narrador se concentra en la figura de Don Panchito y reflexiona sobre la manera en que ha sido percibida, mientras que en este fragmento del relato de Rafael F. Muñoz describe un episodio específico, que es cuando un grupo de rancheros decide unirse a la revolución a las filas del general Pancho Villa. Muy bien, María. Vaya que has estado atenta. Sí, como ya le dije, me encanta la historia y la literatura y Pancho Villa. Además, lo que sabe cada quien, pero el Centauro del Norte sí estaba bien guapo. Pues ya que lo comentas, hagamos un paréntesis para comentar que dos de las ideas más difundidas en torno a este personaje son la de su relación con el alcohol y precisamente con las mujeres. Respecto al primer punto, contrario a lo que muchas personas creen, Pancho Villa era abstemio y según dicen su debilidad eran las malteadas de fresa. Ay, hasta en eso es perfecto Pancho Villa. Y respecto al segundo punto, al de la relación del Centauro del Norte con las mujeres, se dice de manera reiterada que era muy mujeriego, pero que se casó con todas sus mujeres. Las cifras que ofrecen los distintos historiadores oscilan entre las 15 y las 80 esposas. Y también se dice que siempre fue un buen proveedor, porque se hacía cargo de mantener a sus hijos y de velar por su futuro. Como puedes ver, parte del encanto de este personaje extraordinario radica en la manera en que el pueblo se ha apropiado de él y sin darse cuenta ha ido creando una especie de mitología villista. Pero volvamos al relato histórico de Rafael F. Muñoz. ¿Te fijaste que el fragmento que leímos incluye una descripción breve sobre el físico y la personalidad de Pancho Villa? Sí, claro que me fijé. Lo describen de su edad, de cuántos años tenía, cómo era su cuerpo, que si parecía una estatua, cuánto pesaba. Y también describen, por ejemplo, su mirada, cómo era la mirada que tenía. Y también describen su personalidad, que pues era muy contrastante. Había personas que decían que dividía, otras que gustaba mucho. Así es, María. Es una descripción muy completa, como ya pudiste verla en tu pantalla. Sí, y me llama la atención, en primer lugar, que con tan pocas líneas el autor sea capaz de describir tantos aspectos sobre el personaje, como lo habíamos dicho, desde el físico hasta la personalidad. Y ya pues después de esta descripción uno se puede hacer una idea muy clara sobre cómo era el personaje, un galanazo orgullosamente mexicano. Y lo segundo que me llamó la atención es que en el relato de Nelly Campobello, como dije, la descripción se centra en otra cosa, en otra clase de aspectos, más bien ideológicos y sobre todo relacionados con la manera de percibir y concebir al personaje histórico. Y en ese sentido recuerdo que Campobello lo representa
precisamente como una especie de Robin Hood cuya rebeldía era ayudar a los más pobres. Así es, María, y si lo recuerdas bien, en el relato histórico de Campobello, pues ahí tenemos otro tipo de descripción y en este momento la puedes ver en tu pantalla. Y ahora sí, con esto me queda más claro eso de lo que hablábamos ayer sobre las diferentes visiones sobre un mismo hecho histórico expresadas por medio del relato, con el objetivo de difundir a un personaje, un acontecimiento, un periodo, etc. Como lo dijiste ayer, Gaby, cada uno centra su atención en aspectos distintos del personaje y de los acontecimientos. Así es, María. Tener la posibilidad de conocer varias perspectivas en torno a un mismo acontecimiento y o personaje enriquecerá siempre nuestra mirada como lectores e investigadores. Y en consecuencia tendremos mayores elementos para reflexionar y sacar nuestras propias conclusiones, lo cual resultará fundamental al planear el relato histórico que escribiremos. Y en ese sentido, y ahora que lo mencionas, me llama la atención lo que dice el texto de Rafael F. Muñoz sobre las causas por las cuales la gente entraba a la revolución, que no es exactamente lo mismo que habíamos leído en otro tipo de textos, donde decía que la gente se había levantado en armas con una conciencia clara y cargada de ideas e ideales. Si no le importa, pues aquí estamos viendo en pantalla cómo es la razón, como lo expresa aquí Rafael F. Muñoz, por las que se unieron, que cada quien tenía motivos personales. Así es, María. Yo también conocía la versión sobre la que hablas, la del pueblo organizado y lleno de ideales, de transformación social y política. Como ves, contrastar la información puede ampliar mucho nuestra perspectiva sobre los acontecimientos y los personajes e impulsar nuestra reflexión y la posibilidad de construir nuestras propias opiniones y conocimientos. Ay, ya espero con ansia el relato que sobre Pancho Villa leeremos mañana. De cualquier forma, yo investigaré por mi cuenta al regresar a mi casita. María, me da mucho gusto que digas eso. Y el tema que acabamos de hablar se vincula con otro de los que vamos a estudiar hoy, el de las relaciones causa y consecuencia. Y vamos a vincularlo con los relatos que hemos estado trabajando. Gaby, esa propuesta me encanta. Como acabamos de mencionar, según el relato de Rafael F. Muñoz, algunas de las principales causas por las que la gente se unía a la revolución eran la pobreza, la ignorancia y el deseo de vivir de mejor manera. Y una de las principales consecuencias de esa pobreza y de esa desigualdad generalizada fue la revolución. Y pues acabamos de identificar ahorita precisamente cómo desemboca esa causa en una consecuencia. Y aquí quiero preguntarte, María, ¿qué causó tu admiración por Villa? Uy, muchísimas cosas. El haber leído y escuchado tantas cosas tan sorprendentes sobre él. Por ejemplo, la consecuencia de esto es que me siento muy emocionada y muy estimulada por el tema sobre el que estamos investigando y sobre el que escribiremos nuestro relato histórico. Y ya que estamos en este tema, te propongo que brevemente repasemos sobre algo que también hemos trabajado en lengua materna e historia en varios grados, la sucesión y la simultaneidad. Me acuerdo que ya trabajamos esos conceptos varias veces, una de ellas durante las sesiones de repaso de historia con la maestra Verónica. Así es, María. ¿Y cómo a qué te suena la palabra sucesión? Me suena como al verbo suceder, es decir, algo que va detrás de otra cosa. Y ahora que lo mencionamos, recuerdo que he oído el término sucesión, asociado a la sucesión presidencial de un país o, en otras palabras, al cambio de presidente, que por ejemplo lo vimos en enero en Estados Unidos, del cambio del presidente Donald Trump al que acaba de entrar Joe Biden. Muy bien, María. Y por favor, ¿podrías ponerme un ejemplo relacionado con los textos que hemos leído sobre Pancho Villa? Por supuesto, Gaby. En el texto de Rafael F. Muñoz describe a grandes rasgos la sucesión de acontecimientos que se dieron cuando Tiburcio Maya y sus amigos se unieron a las tropas de Pancho Villa. Y aquí lo estamos viendo en pantalla, pues cómo fueron uniéndose, cómo fueron combatiendo, etc. Tu respuesta es correcta, María. Te felicito. ¿Y qué podrías decirme sobre la simultaneidad? Este concepto es muy sencillo. La simultaneidad se da cuando dos o más cosas ocurren al mismo tiempo. Por ejemplo, durante un periodo de la revolución pelearon de manera simultánea
Pancho Villa y Emiliano Zapata, el primero en el norte del país y el segundo en el sur principalmente. Muy bien contestado, María. Ahora les voy a pedir que miren la siguiente imagen, en la cual podrán recordar cuáles son algunas de las palabras útiles para indicar simultaneidad. Al mismo tiempo, mientras, mientras tanto, al tiempo, a la vez y sucesión, luego, después, primero, primero que nada, al final. Gaby, ahora sí me quedó todo mucho más claro. Oye, y si me surge alguna duda para poder comenzar formalmente con la escritura del relato, ya vi que en las páginas del libro puedo hallar pues algunas recomendaciones, ¿cierto? Así es, María. De cualquier forma, en las próximas clases seguiremos trabajando, entre otras cosas, en torno al proceso para elaborar nuestro relato histórico. Antes de concluir la sesión y con el objetivo de que vayamos ordenando algunas de las ideas sobre las que hemos hablado en torno al relato histórico, te pido por favor que revises en tu libro de texto la página 90 y que leas los dos apartados, los dos fragmentos donde aparece esta parte de reconstruir los hechos. El primero se encuentra en la página 90 y el segundo en la página 91. En este momento pues los vas a poder ver en pantalla. Y les pedimos que por favor lean estos fragmentos con mucha atención en su casa para que puedan tener con mayor claridad cómo hay que reconstruir estos hechos. Pues Gaby, muchas gracias por esta sesión. Al contrario, a ti, María. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Principales características del relato histórico 2, de lengua materna español de 6º grado. Y espero lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. Nos vemos hasta la próxima. A continuación, historia. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a tomar un palo, lo que vamos a trabajar es brazo, abrimos nuestro compás a la altura de los hombros, tomamos nuestro palo y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados y extendemos, flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos, estiramos. Recuerda respirar, expirar. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿Nada? Ok, perfecto. Extendemos, flexionamos, extendemos, flexionamos. 3 más, Yair. 90 grados, bien. Espalda derecha. Respiramos. 2 más. 1, 2. Bien hecho. Descansamos, respiramos. Respiramos, exhalamos. Flexionamos y estiramos. Estiramos perfectamente bien los brazos. 3 más. Estira bien los brazos. Vamos a trabajar hombro. Tomamos nuestro palo, lo agarramos a la anchura de nuestros hombros y vamos a hacer extensión a la altura del hombro. Extendemos perfectamente los brazos, bajamos, respiramos, espalda derecha, bajamos. Que no rebase el palo la altura de nuestra barbilla. ¿Sí? Muy bien. Ahí está bien, perfecto. Elevamos brazos, 1, espalda derecha, respiramos, estiramos bien los brazos, bien, espalda derecha, 3 más, 1 más, muy bien, descansamos, respiramos y hacemos la elevación
extendiendo los brazos. Espalda derecha. Muy bien. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. El 19 de febrero no habrá clases porque hay Consejo Técnico Escolar, así que tendremos programación de entretenimiento. No te la pierdas. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Nos vemos. Hasta la próxima. Desde muy pequeña mis papás me llevaban de viaje y yo me sentía como la más grande exploradora del mundo. Con cada viaje, mi imaginación se convertía en un universo de colores y siempre despertó la curiosidad por el mundo y todos los seres que lo habitan. Mi mente siempre buscaba entender cómo funcionaban las alas de una mariposa o cómo hacía mi cuerpo para poder respirar. Conocer la naturaleza me hizo amarla y encontrar mi vocación para más grande decir, creo que lo mío es estudiar biología. Desde hace unos años decidí dedicarle mi vida a la divulgación de la ciencia para tratar de estimular a las niñas que, como tú, han buscado respuestas en donde aún falta mucho por investigar. En el mundo cada vez hay más cosas por descubrir y tú puedes ser la llave de ese conocimiento.